Ver cómo calcular correlaciones con Stata. Tenemos nuestra base de datos, acordaos, pacientes con Alzheimer. Vamos a copiar, sigo exportando los datos para que veáis. Voy al editor, esta es una forma de exportar los datos, ya os lo he comentado. Escribo el nombre de las variables y ya tengo las variables aquí. Acordaos, la correlación mide, hay diferentes correlaciones, ya hablaremos, mide el grado de relación que hay entre dos variables cuantitativas. Aquí variables cuantitativas tenemos la edad de los pacientes, el Mini-Mental como medida del nivel cognitivo del paciente cuando es diagnosticado de Alzheimer, el Mini-Mental a los 3 años después del diagnóstico, la diferencia entre el tiempo 0 y tiempo 3, diagnóstico de los 3 años, diferencia, y el volumen del hipocampo. El volumen del hipocampo. Por tanto, podemos hacer correlaciones entre esta y esta variables. La correlación, sí, a secas, sin más, hay otros tipos de correlación, pero la correlación es una relación entre dos variables cuantitativas. Dos. Os voy a explicar cómo evaluar si dos variables están correlacionadas de forma significativa y con qué tipo de relación, si directa o inversa, correlación positiva o correlación negativa. Veamos, si yo voy aquí a descriptivos, veis que tengo una opción para calcular correlaciones y covarianzas, pero sobre todo esta de aquí es la opción, la correlación es 2 a 2. Aquí le puedo poner tantas variables como quiera, cuantitativas. De momento voy a coger dos. Por ejemplo, el Mini-Mental a los 3 años, que marca el nivel cognitivo, y el volumen del hipocampo. ¿Vale? Fijaos que me va a interesar que me marque, le voy a decir que me marque con una crucecita, con un asterisco, si el valor es significativo, si es el p-valor es menor de 0,05. Puedo cambiarlo, ¿de acuerdo? Pero yo le digo que me marque si la correlación es menor de 0,05, ¿vale? Que es lo interesante, si es significativo o no. Marco, y ahora ya me ha hecho la correlación. ¿Veis? Tengo la correlación entre Mini-Mental a los 3 años y Mini-Mental a los 3 años, que es 1. Esto se lo hubieran podido ahorrar, porque es obvio que es 1, y este también es 1, entre el volumen del hipocampo a los 3 años y el volumen del hipocampo, y aquí 0,98, una correlación muy grande, fijaros qué importante, una correlación enorme entre el volumen del hipocampo y el nivel cognitivo, o sea, a la que el nivel cognitivo es más pequeño, baja, el Mini-Mental baja, el nivel cognitivo baja, el volumen del hipocampo también baja. Y cuando el Mini-Mental es más alto, el volumen también es más alto. El volumen del hipocampo se va reduciendo en la medida que va disminuyendo el Mini-Mental. O al revés, como queráis, seguramente es al revés. La reducción del volumen del hipocampo, esta parte del cerebro tan importante para la memoria, es lo que va generando que el paciente tenga un nivel cognitivo más bajo. Correlación positiva y significativa, ¿veis? El p-valor es menor de 0,05, me lo marca con un asterisco. Si yo cogiera, por ejemplo, una variable que fuera, vamos a ver, en lugar de cogiera la edad, y el volumen del hipocampo, que también me la da significativa. Es más pequeña la correlación, 0,32,
pero también es significativa. ¿eh? La gente... Pero fijaros, la gente más alta... Fijaros, curioso, esto es importante. Aquí tenemos que el volumen y el minimento están correlacionados positivamente, pero la edad también, mucho más, de forma mucho más baja, la correlación, pero es una correlación positiva, significativa positiva, baja. Tiene una, ya lo veremos, una capacidad predictiva baja, una R cuadrado baja, esto ya lo veremos. Pero en todo caso, positiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando tienes Alzheimer, digamos que dentro de lo que cabe, la gente que es mayor tiene un volumen del hipocampo un poco mayor. O sea, quiere decir que cuando tienes Alzheimer de relativamente joven, obviamente no todos son personas mayores, pero es un Alzheimer más a edades más bajas, 60, 70 años, el volumen del hipocampo, ¿de acuerdo? También es más bajo. También es más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que es más agresiva la enfermedad en los pacientes de edades más jóvenes. O sea, un Alzheimer diagnosticado en edades más jóvenes es más virulento, es más rápido de evolución, genera una pérdida de volumen del hipocampo mayor. Por eso es una correlación positiva. Mayor edad, más volumen. Menor edad, menos volumen. Es un dato interesante. Si ahora cogiera la edad y, por ejemplo, cogiera el minimental en el diagnóstico, no hay correlación. Me sale 0 menos 0,0368, que no es significativo, es que no hay un asterisco. ¿De acuerdo? ¿Vale? Obviamente también puedo hacer muchas correlaciones al mismo tiempo, y esto lo habréis visto en algunos artículos. Si yo le pido, por ejemplo, la correlación de, por ejemplo, la edad, la diferencia y el volumen del hipocampo. ¿Veis? La edad, la diferencia, o sea, la caída del minimental en 3 años de los pacientes y el volumen del hipocampo. Hago esta y fijaros que me da esta que llamamos la diagonal principal, todo unos. Obviamente esto vacío porque sería exactamente el mismo valor. Interesante, mirad, la correlación entre la edad y la diferencia del minimental a tiempo 0 y tiempo 3 es negativa y significativa, menos 0,53. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más baja, negativa quiere decir que cuanto más baja es la edad, la gente es más joven con Alzheimer, más grande es esta diferencia. O sea, más rápido evoluciona el Alzheimer, más baja el minimental, más se deteriora el paciente desde el punto de vista cognitivo. El volumen del hipocampo también es más bajo, ya lo hemos visto antes, pero fijaros la diferencia, es muy grande la correlación, es bastante grande, 0,53, negativa significativa. ¿De acuerdo? Y también la diferencia con el volumen. Cuanto más diferencia hay, pues cuanto más pequeño es el volumen del hipocampo. También es una correlación de casi menos 0,5, también significativa. Pero veis cómo puedo hacer una correlación 2 a 2 entre 3 variables. Obviamente lo puedo hacer con más variables, lo puedo hacer con más variables y tendría, pues esto, podría ir poniendo aquí, pues que si el minimental a los 0 años, o sea, en el diagnóstico, a los 3 años, ¿veis? Y ahora tendría una matriz de correlaciones mucho más amplia, me iría diciendo qué casos no es significativo, como en este, ¿de acuerdo?
Obviamente la correlación entre el Minimental a tiempo 0 y tiempo 3 es positiva, o sea, hay gente que empieza con un diagnóstico con un Minimental bastante bajo, pues claro, a los 3 años también es muy bajo, obviamente. Hay correlaciones que son obvias. Pero es interesante que veáis cómo funciona el cálculo de correlaciones. Pues hay otra opción que es lo que llamamos, aquí lo tenéis, la estadística no paramétrica, las correlaciones. Pero estos son correlaciones de Pearson. Estos son correlaciones de Pearson. Cuando no se dice lo contrario, la correlación siempre es de Pearson. Pero veis que tenéis aquí la posibilidad de calcular lo que es la correlación de Spearman y lo que es la correlación de Kendall. Son correlaciones que se suelen utilizar cuando las variables son claramente no normales. Son variables que no siguen, no se ajustan en absoluto a una campana de Gauss, son variables con pocos valores posibles. La opción la interpretación es la misma, es un valor, la correlación que va de -1 a 1. Lo que ocurre es que el cálculo es un poco diferente, pero la forma de trabajar es la misma. Si yo entro aquí, pues me pediría pues, qué correlaciones tengo, pues, qué umbral quiero establecer, qué variables quiero calcular la correlación, y sería exactamente lo mismo, pero con la correlación de Spearman o la correlación de Kendall. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto vemos un poco cómo funciona la correlación, concepto muy importante, un número muy importante en estadística, entre dos variables cuantitativas. Es un número importantísimo para